voy a pedir que por favor usted abra su Biblia en Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, y la deje allí abierta porque vamos a estar leyendo una buena porción de todo el capítulo. Y vayamos un momento más ante el Señor en oración. Dios, gracias. Como decía hace un momento nuestro hermano Carlos, gracias por darnos la vida. Y como él mismo hacía eco de la canción, gracias porque todo es tuyo. Todo lo que nos has dado, incluyendo nuestra propia vida, es tuya. Ayúdanos hoy al meditar en tu palabra y exponerla, porque precisamente quien la expone también necesita entender lo que hoy ha de ser expuesto, y quienes la oyen también lo necesitan. Necesitamos que tú, Señor, trates con nuestros corazones y transformes nuestras vidas. Nos acostumbramos, Señor, a vivir de determinada forma por costumbres familiares, culturales, sociales, por tendencias personales, gustos, aficiones, y olvidamos, oh Santo Señor, que todo esto se somete a ti y a tu reino, que tú eres nuestro Dios y que debemos encontrar por la guía de tu Espíritu, en el nombre de Jesús, confiando en que nos has perdonado en Él, encontrar la conexión continua de cada aspecto de nuestra vida con tu reino y tu voluntad, para tu gloria y para nuestro bien y para la bendición de nuestro entorno. Lo pedimos, oh Santo Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Permítame empezar hoy diciendo que toda pequeña historia tiene su contexto en una gran historia. Pocas veces yo inicio la enseñanza o la predicación sin leer primero un texto bíblico, pero hoy vamos a empezar dando esta ilustración para recordar que toda pequeña historia tiene su contexto en una gran historia. Déjenme darle la ilustración y les digo luego por qué quiero hacerlo antes de compartir el texto. La ilustración es tomada de Asladair MacIntyre, creo que se pronuncia, y es el siguiente ejemplo. Él plantea lo siguiente: él se imagina que está parado en un lugar donde se toma el autobús, en una parada de autobús, y alguien se pone a su lado, y ese alguien le dice lo siguiente, abro comillas: el nombre del pato salvaje es Histrionicus, Histrionicus, Histrionicus. Repito, él se imagina que está en una parada de autobús y alguien se le pone a su lado y le dice lo siguiente: el nombre del pato salvaje es Histrionicus, Histrionicus, Histrionicus. Voy a repetirlo para que usted tenga en cuenta la ilustración. El nombre del pato salvaje es Histrionicus, Histrionicus, Histrionicus. Él dice en su ilustración que esto podría ser dicho por alguien que lo confundió a él en la parada del autobús con alguien más en la biblioteca que antes le había preguntado por el nombre científico del pato. Podría ser una posibilidad. Otra posibilidad, que ese alguien que se puso a su lado y le dijo esto haya ido al psicoterapeuta y el psicoterapeuta le haya aconsejado hablar con desconocidos porque es muy tímido, y cuando le preguntó que qué le diría a los desconocidos, el psicoterapeuta le dijo: dígale lo que se le ocurra. Y él está haciendo lo que el psicoterapeuta le mandó. Y una tercera posibilidad es que ese alguien que se haya parado al lado de él sea un espía que estaba diciendo esta frase como un código porque confundió con otro espía para ver si él era el otro espía. ¿Con cuál de esas tres se queda usted? Cualquiera de esas tres podría ser. La pequeña historia de la persona parada frente a la otra o al lado de la otra, diciéndole esta frase tan rara, puede tener al menos esas posibilidades y cualquiera concuerda.
Pues asimismo, primero la historia de nuestra vida debe concordar con la gran historia de la obra del reino de Dios, desde su creación hasta la consumación, desde la creación que Dios hizo del universo hasta la consumación en Cristo. Y a veces vivimos desconectando nuestras vidas de lo que Dios está haciendo. Y depende de qué tipo de historia piensa usted que está haciendo Dios en el mundo, o qué tipo de acto Dios está desplegando en esta creación, es como usted va a interpretar lo que le pasa todos los días. Y asimismo interpretamos la Biblia. ¿Por qué lo digo yo hoy? Porque como cada acción y actitud de Cristo en la Biblia, tendemos a ligarla con nuestras pequeñas historias. Desconocemos que cada acción y actitud de Cristo, que realmente era quien siempre estuvo conectado con la gran historia de la obra de Dios desde la creación hasta la eternidad, nos habla más de Dios y de su reino que de nuestras pequeñas circunstancias. Cada acción y actitud de Cristo frente a algo de alguien encajaba perfectamente en la gran historia de la redención y del reino de Dios. Cristo se opuso firmemente a todo aquello que truncara la obra del reino de Dios en los corazones humanos. Quiero que recuerde esto: Cristo se opuso firmemente a todo aquello que truncara la obra del reino de Dios en los corazones humanos, a todo aquello que impidiera o manifestara un obstáculo para que Dios desarrollara su reino en medio de la humanidad. ¿Por qué digo todo esto? Porque vamos a hablar de la hipocresía, la avaricia y la ansiedad. Y es muy fácil mirar: yo soy hipócrita, alguien es hipócrita conmigo; yo soy avaro, alguien es avaro conmigo; yo soy ansioso, alguien es ansioso que puedo ayudar en su ansiedad, y ahí dejar toda la historia y desconectarla de la gran historia de Dios. Ese es el gran problema como cristianos que tenemos muchas veces. Leemos la Biblia como microhistorias, y bueno, vamos a leer el pedacito que habla de la hipocresía para hablarle al hermano que es medio hipócrita, o para yo aplicármelo a mí, porque tal vez sinceramente yo estoy teniendo una actitud muy hipócrita, pero desconozco por qué lo dijo Cristo, y eso es lo que vamos a ver, porciones de varios versículos para luego exponerlos. Hoy no vamos a tener la exposición en pantalla. Quiero que estemos centrados en nuestras propias Biblias. Si las tienen en un dispositivo, por favor desconecten el dispositivo, no tengamos distracciones del wifi, de los datos, de lo que sea, para que puedan estar sumergidos en la palabra. ¿Alguien dijo alguna vez? Creo que fue Spurgeon, que la mejor melodía que escucha a un predicador son las páginas de la Biblia moviéndose en la congregación. Y como hoy también la Biblia está en los celulares, pues que ustedes muevan el dedo moviendo la Biblia en su celular, pero enfóquense individualmente en ello. Dice Lucas capítulo 12, verso 1 al 12. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que confesare delante de los hombres, me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre, Cristo, le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare, dijo Cristo, delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel
que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habéis de responder, o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. El texto dice que primeramente les dijo: guardaos, versículo 1, de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Cristo, frente a la oposición que lo llevó hasta la muerte en la cruz de los fariseos, ya viéndoles en el capítulo 11, dicho hipócritas a los fariseos. Y si usted quiere ver más veces en que les dijo hipócritas a los fariseos, busque Mateo capítulo 23 en su casa. No solamente le dijo hipócritas a los fariseos, también se lo dijo a los saduceos y a los herodianos. Esto fue en el Evangelio de Marcos. Cristo arremete contra la hipocresía del corazón humano. ¿Qué es hipocresía? Piénselo un momento. ¿Qué es hipocresía? La palabra originalmente quiere decir, en el griego, respuesta o réplica, simplemente responder o hablar. Pero llegó a definirse como actuación escénica o actuación dramática, porque era la palabra que se le daba a los actores que se colocaban una máscara en el teatro para que su voz retumbara y sonara mejor, y también tuviera una expresión específica de alguna emoción, que no tenían ellos naturalmente, sino que era simulada parte de la escena. Y por eso terminó siendo uno que habla o actúa fingida o simuladamente. Hipocresía entonces es fingir o simular algo que verdaderamente no se cree o no se siente. Eso es hipocresía. Antes de pensar una vez más en los demás, pensemos en si nosotros mismos hemos sido hipócritas. Porque el mismo Señor, cuando le dijo hipócritas en uno de los textos a los fariseos, les dijo: hipócritas, vosotros queréis quitar la paja del ojo ajeno, pero no miráis la viga que está en el vuestro. Y eso es parte de la hipocresía, buscar la hipocresía en otros, y no en mí. Pero el asunto es que si es una vida fingida o simulada, si es un actuar distinto a lo que yo siento, ¿por qué Cristo arremete contra esto? Sí, a veces no se puede decir todo lo que se sienta o lo que se piense. Esto no está diciendo que para no ser hipócritas debemos soltar todo lo que nos viene a la cabeza, porque entonces andaríamos como locos y seríamos insensibles o insensatos, de pronto ofendiendo simplemente por no dejar de decir lo que sentimos, que ese es el otro extremo. Cristo arremete contra la hipocresía porque primero, todas las motivaciones ocultas de nuestro corazón serán juzgadas. En el versículo 2 y 3 leímos que todo lo que está encubierto se descubrirá y lo oculto saldrá a la luz, o se sabrá. Todo lo que nosotros digamos en lo oculto, Dios lo sacará a la luz, y lo que oigamos en lo oculto, lo que decimos, lo que oímos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hablamos, todo. En estos días estaba en un grupo, una red familiar que estábamos abriendo en Real de Minas. Íbamos cada jueves y les decía a los hermanos qué tal para ilustrar el arrepentimiento, o más bien la necesidad de arrepentimiento. Les decía qué tal si pudiéramos tener una conexión de USB como la de los computadores en nuestro cerebro y nos pudieran colocar una memoria USB y nos grabaran todo lo que pensamos durante el día. Y luego sacaran esa memoria y la colocaran, ahí tenían un televisor inteligente, en ese televisor, y proyectaran o reprodujeran todo lo que pensamos durante el día. ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Qué tal nos iría? ¿Nos asustaría? ¡Ay! Es más, si vemos la memoria de otro, no la nuestra, sacada de lo que pasó durante el día, diríamos: ¿cómo esa persona tiene esos pensamientos y esas formas de sentir?
Eso se le pasó por la cabeza, yo ni me imaginaba. Pues lo mismo dirían de nosotros. Como no todo lo decimos ni todo lo expresamos, definitivamente Dios sí todo lo conoce y sabe cuáles son las motivaciones cuando hablamos, oímos, hacemos cualquier cosa. Así parezcamos hacerlo todo muy bien. Motivaciones ocultas. Serán juzgadas. Pablo dice en Romanos capítulo 2 que Él ha de juzgar Dios los secretos de nuestro corazón. Que sí, con nuestra conciencia tratamos, o como nuestra conciencia nos redarguye, de argumentar, decir, no, esto no es tan malo, esto no es tan tremendo, pero al final Él nos mostrará y quedaremos totalmente convictos frente a Él de la realidad de las motivaciones que nos llevaron a hacer cada cosa, por buena o pura que fuera, a los ojos de los demás. Y recuerden que Cristo le está hablando esto a los fariseos, que de por sí la palabra significa purificados o puros, no significaba hipócritas. Fariseos eran muy respetados porque eran los más puros ceremonialmente hablando dentro de las diferentes sectas judías. Entre los herodianos, saduceos, celotes, ellos eran los que más se sometían a la ley de Dios del Antiguo Testamento. O sea que poseemos problemas, dijo alguien, porque si eso pasa con los más puros de la sociedad, imagínense con los demás. Primero, porque todo será revelado. Segundo, Cristo va contra la hipocresía porque la base, y esto es muy importante, es el temor a los hombres por sobre el temor a Dios. Desde el versículo 4 hasta el versículo 12, Cristo enseña a quién se le debe temer. Y nos enseña, más concretamente en el versículo 5 dice, os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo a este, temed. Poco se nos enseña en las iglesias sobre el temor de Dios. De hecho, se ha vuelto casi una palabra prohibida decir tenemos que tener temor de Dios, porque pareciera que fuera en contra del amor de Dios o el amor a Dios. Yo no le puedo temer a Dios si le amo a Dios. Y el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento lo abordan porque no es incompatible, y en este mismo texto Cristo lo junta. Tememos a Dios porque somos amados por Dios. Tenemos un temor reverente, un respeto muy grande, y sí, porque principalmente Él tiene el poder para hacernos mucho más que las personas que están a nuestro alrededor. Los fariseos se opusieron a Él y lo mataron. Los fariseos se opondrían a los apóstoles y a los discípulos de Cristo, y a los apóstoles mismos y a varios discípulos los llevarían hasta la muerte. Y eso pondría en peligro la extensión del reino de los cielos, porque la gente no querría morir y no querría quedar mal delante de la demás gente, y los que llevaban el evangelio no querrían entrar en conflicto con nadie. Temor a los hombres y no temor a Dios, o más bien un respeto exagerado a las personas por encima del respeto que debemos darle a Dios y a su voluntad. ¿Y esto puede pasar con los creyentes? Lo he dicho varias veces. ¿Usted cree que esto puede pasar con un cristiano? De los mejores cristianos, o a los mejores cristianos les puede pasar esto. Si puede buscarlo, lo busca, si no yo se lo leo, y mantiene su Biblia en Lucas 12. Voy a leer Gálatas capítulo 2, versículo 11. Un ejemplo de un cristiano ejemplar en hipocresía. Lucas capítulo 2, versículo 11 al 13 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, está hablando Pablo, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, es decir, me le puse de frente y me le opuse, porque era de condenar. ¿Qué era de condenar, Pablo? Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, el pastor de Jerusalén, que fue el hermano de Cristo, familiar de Cristo, que terminó siendo el pastor de Jerusalén, antes que viniesen algunos de parte de este Jacobo, Pedro comía con los gentiles, con los cristianos que no son judíos o que no habían salido del judaísmo. Pero después que vinieron los de Jacobo, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, es decir, de los judíos convertidos al cristianismo.
Y en su simulación participaban, verso 13, en su simulación participaban también los otros judíos, que también eran creyentes. De tal manera que aún Bernabé, que era otro cristiano ejemplar que andaba con Pablo, aún Bernabé fue también arrastrado, y aquí lo dice claramente, por la hipocresía de ellos. ¿Quiénes fueron los hipócritas en Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 13? Según nos dice el Señor a través de Pablo, Pedro y Bernabé. ¿Y eran hipócritas simplemente porque le llevaban la contraria a Pablo? Piénselo por un momento. Porque a veces nosotros juzgamos por hipócrita a una persona que hace algo que no es conforme a lo que pensamos. Y nosotros pensamos, debería hacer tal cosa, pero mire, él dijo que iba a seguir a Dios, que iba a hacer la voluntad de Dios. Miren lo que está. Podría ser que sean nuestros criterios limitados con los que estamos queriendo prejuzgar a la persona sin darle una oportunidad. Pero aquí Pablo está alertándonos, y toda la carta de los Gálatas habla sobre ello, con respecto al peligro de temerle a alguien dentro de una congregación que enseña algo que pone en peligro, valga la redundancia, peligro y peligro, la verdad del Evangelio de Cristo. ¿Cuál es el problema? Pablo estaba envidioso porque Pedro sí se podía ir y él no. ¿O Pablo estaba bravo porque Pedro no se quedaba a comer con ellos? Simplemente era que quería que comiera y ya. Si Pedro se hubiese quedado y hubiera seguido con la misma cuestión en su corazón y no se hubiera retraído y hubiera comido con ellos igual que Bernabé, pero teniendo eso en el corazón, hubieran hecho bien solo porque se quedaron a comer. El asunto era que esto estaba en los corazones de ellos, siendo buenos creyentes y ejemplares, por temor a las personas que los estaban impulsando a separarse de otros creyentes por causa de que no eran judíos. Y esto estaba truncando la extensión del reino de los cielos. Miren, hermanos, a veces no son cosas tan trascendentales de doctrina, pero a veces es porque fulanito sí me cae, fulanito no me cae. Y sí es cierto que nosotros tenemos ciertas afinidades y no hay pecado en tener más afinidades con una persona que con otra, pero muchas veces las alimentamos entre nosotros mismos. Eso pasa también entre creyentes, de tal forma que terminamos sectorizando o dividiendo el cuerpo de Cristo. Cuando Pablo le habla a los corintios, les habla de que estaban divididos porque ellos tenían su ministro ideal. Unos iban por Apolos, otros iban por Pablo, otros iban por Pedro, otros iban por algún otro. Y en esos gustos empezaron a dividirse, y las motivaciones de su corazón no fueron el reino de los cielos y su extensión, venciendo los gustos y buscando la unidad, sino que la motivación de su corazón era simplemente que se les diera gusto a lo que ellos querían. Y esto los llevaba a actuar simuladamente. Sí, yo voy a la iglesia, sí, yo, pero yo con estos no tanto, interiormente en el corazón. Así como Pedro iba en la iglesia de los Gálatas, de Galacia, pero no me junto tanto con aquellos. Al momento de comer, a un ladito. El mejor creyente puede caer en hipocresía. Por eso, ¿qué hizo Cristo? Dijimos que hoy íbamos a hablar sobre qué, por qué y cómo se opuso Cristo. Cristo se opuso contra la hipocresía porque todas las motivaciones ocultas serán juzgadas. La base de la hipocresía es el temor al hombre por encima del amor a Dios, y porque el creyente también puede caer en hipocresía. Pero ¿cómo lo hizo? La denunció. Cristo denunció la hipocresía. ¿Cómo le dijo a los fariseos? Hipócritas. Hipócritas. ¿Cómo le dijo Juan el Bautista a los fariseos? Generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Estaba bien, porque cuando algo se afianza y ya se vuelve un ejemplo público de hipocresía que de tal forma va a dividir la iglesia, públicamente debe ser reprendido. Uy, eso suena muy duro, ¿no? ¿Cierto? El proceso de restauración o de disciplina en la iglesia es: voy donde el hermano. Si yo pienso que un hermano está cayendo en hipocresía, pues voy y hablo con él como hizo Pablo con Pedro.
Pero si yo veo que eso ya está repercutiendo en los demás y que lo está haciendo públicamente y que está impidiendo el avance de la iglesia, incluso está dividiendo a las personas, pues tenemos que hacerlo como manda Cristo en Mateo 18, primero individual, y veo que crece, lo hago con otros y si no con la iglesia entera. Pero no vamos primero a la iglesia entera, obviamente. Ese es el asunto, porque en una iglesia de pronto cuando algo sucede, alguien lo puede publicar en el púlpito o desde la tarima. ¿Por qué? Porque tal vez es un ejemplo muy público que está dividiendo la iglesia. Pero el orden es primero en privado. Y debo denunciar, y denunciar no significa contarle al mundo ni chismear, que eso sería otro pecado, significa hablar con la persona, como hizo Pablo con Pedro. Significa que alguien hable conmigo. Póngase usted en el lugar de Pedro. ¿Cómo se sentiría cuando llegó Pablo a decirle esto? Cara a cara. Pablo lo quería. Y lea usted a la epístola de Pedro y ve que Pedro recomienda a Pablo. Y eso que Pablo se le enfrentó en esta ocasión. Porque los buenos amigos en Cristo son capaces de decirnos la verdad cara a cara. ¿Amén? Eso es como Cristo lo hizo. Le llamó levadura, dando el ejemplo con los fariseos, porque contamina. En otra ocasión la levadura sirvió de ejemplo para algo positivo, pero aquí era algo negativo. Contamina a los demás. Pero no solamente denunció, sino que dio un mandato. ¿Qué es lo que manda Cristo en estos versículos? Manda a temer a Dios. Yo os digo a quién debéis temer. Miren, hermanos, es tan así que lo manda porque cuando uno teme a Dios, entiende que Él lo cuida porque nos ama. Y cuando uno teme a Dios y no teme más a los hombres que a Dios, o no quiere mantener más las apariencias, sino que quiere hacer la voluntad de Dios, Dios lo capacita con su Espíritu Santo para vencer el temor humano. De lo que leímos en Lucas 12, por favor mire conmigo el versículo de nuevo 11. Lucas 12, 11. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habéis de responder o qué habéis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Miren, hermanos, este temor humano no solamente me puede llevar a ser hipócrita y simular, sino que me puede llevar a simular a tal punto que yo sea un agente secreto del reino de los cielos. Yo soy cristiano, pero nadie lo sabe, solo el Señor. Y si me confrontan abiertamente, pero veo que me confrontan para que yo, al dar testimonio de Cristo, por cualquier situación, sea porque es otra religión o sea porque no les gustan ciertas costumbres de los cristianos, veo que me va a generar polémica o controversia, me callo. Y eso es hipocresía, porque estoy simulando lo que realmente no creo. Yo creo en Cristo, pero me estoy callando. Y este temor a los hombres me puede llevar a desaprovechar la oportunidad de dar testimonio de Cristo. Y sabe que cuando uno lo hace y recibe el mandato de Cristo, el Espíritu Santo se goza en nuestro corazón y lo que primero nos da es valentía y segundo nos trae a la memoria todos los textos que usted ni se acordaba que había leído y todo el contenido del Evangelio que usted parecía que nunca se había memorizado y le da el valor para predicar a Cristo con toda la libertad y todo el denuedo, sin ofender, pero sí diciendo la verdad. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios, porque la Biblia habla de que el Espíritu de Dios nos capacita para hablar. Algunos citan este texto mal y dicen, bueno, no hay que preparar nada para predicar, usted puede predicar sin necesidad de preparar nada. No, aquí lo que está hablando es cuando seamos confrontados en una situación donde quieren callarnos, nosotros podamos hablar. Hoy en día hay una controversia muy grande, y por eso me estoy demorando un poquito más en este punto que nosotros dos. En la humanidad, usted en las redes sociales no puede decir nada contra el movimiento LGBTI, contra el aborto, contra el feminismo, igual que contra el machismo. Pues lógicamente más articulado el feminismo, ya lo hemos visto en estos días después del Día de la Mujer a nivel internacional. Si usted dice algo contra cualquiera de estos movimientos patrocinados por los gobiernos de turno, sobre todo a nivel mundial, pues a usted lo vetan. A nosotros no nos vetan, ni a su servidor lo van a vetar seguramente, porque no tenemos unos cuantos cientos de seguidores en el Facebook. Pero si tuviéramos decenas de miles, tal vez ya nos hubieran bloqueado. Y no porque queramos ofender, porque no queremos ofender a nadie, sino porque queremos sostener la verdad de Dios. Y si alguien nos pregunta abiertamente, ¿usted está a favor de todas estas conductas y actitudes? Así como no estamos a favor de la hipocresía, tampoco a favor del homosexualismo, tampoco a favor del robo, porque todo eso la Biblia le llama pecado.
Y si por eso nos catalogan de homofóbicos, pues que lo hagan. Nosotros no vamos a salir diciendo que los demás son cristofóbicos, porque eso no es lo que nosotros hacemos. Es lo que los demás hacen, reclamar sus derechos. Nosotros los cristianos lo que hacemos es la voluntad de Dios para extender su reino, sin demandar que alguien nos quiera o nos ame. Entonces, ¿qué va a pasar cuando nos confronten? ¿Qué pasa cuando estén en las clases de universidad los muchachos y les estén pidiendo entonces cuentas? Y les estén diciendo los profesores en las universidades que Dios no existe y una cantidad de cosas más. Y les pregunten abiertamente, ¿y usted qué cree? ¿Se van a callar? ¿Qué va a pasar con nosotros cuando por un trabajo, como alguna vez me dijeron a mí en un laboratorio hace 20 y pico de años, me dijeron, no vaya a decir que usted es cristiano en medio de esta convención nacional porque el gerente nacional aborrece a los cristianos, y la otra vez insultó públicamente a un creyente, a un evangélico, dijeron. Y yo le dije, pues yo no voy a correr ahora a buscarlo para decirle yo soy cristiano para que me eche. Pero si está la oportunidad y él me confronta y estamos juntos y el tema sale, yo no lo voy a negar, así me echen. ¿Qué va a pasar cuando la situación sea por perder una amistad a alguien que nos cae bien? ¿Qué va a pasar? Nos vamos a dejar guiar por el Espíritu Santo y vamos a confiar en que Él nos cuida contra la hipocresía, contra la avaricia. Por favor, lea conmigo el versículo 13 hasta el versículo 21. Versículo 13 al 21. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y él les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre, su herencia, su terreno que fue heredado, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Si contra la hipocresía el contexto era enfrentarse a los fariseos que lo querían matar, contra la avaricia el contexto es contestarle a uno que tenía enfrente que quería que lo dejara heredar, porque no le querían dar su herencia. Quería dinerito que seguramente de forma legítima debía haber heredado. No estamos diciendo que estuviera haciendo una truculencia o estuviera pidiendo un negocio ilícito, sino sencillamente quería recibir lo que por ley debía recibir de sus progenitores. ¿Qué es avaricia? Literalmente la palabra significa deseo de tener más. Literalmente, así, deseo de tener más. Pero esta palabra viene de un verbo que significa aprovecharme de otros. Y este hombre, o de las cosas para tener más, y de los otros para tener más cosas. Este hombre quería aprovecharse de Cristo, no quería entregarle su vida a Cristo. Los fariseos querían matar a Cristo y este quería no matarlo, pero quería aprovecharse de él. Y literalmente eso es lo que sucede con la teología de la prosperidad, mal llamado evangelio de la prosperidad, en muchas iglesias y muchas congregaciones cristianas, que se ha dejado permear por la avaricia o la codicia, y debería llamarse más bien la teología de la codicia, donde a la gente se le ofrece a Cristo para que se aprovechen de Él y puedan tener más de lo que les gusta. Sean carros, sean casas, sean bienes, sea dinero. En las casas, los carros y los bienes y el dinero en sí mismo no son malos. Y yo quisiera que todos ustedes estuvieran llenos de casas, carros y bienes, porque entre otras cosas, muchas de las ansiedades que lo vamos a ver al final del sermón nos pasaría porque tendríamos sustento y abrigo. Pero eso no puede estar, como el temor del hombre no puede estar por encima del temor a Dios, el temor a dejar de tener cada día más cosas no puede estar por encima de Dios. La avaricia no se trata del simple hecho de tener lo suficiente, se trata de acumular, 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 como la palabra que Cristo dijo.
¿Por qué lo hacía Cristo? Porque la verdadera vida no está en acumular cosas. Cristo dice en el versículo 15 que la vida no consiste en acumular bienes. Pero yo le agrego la verdadera vida, porque la gente piensa, esto no es vida. Ahora, como pensaría este tipo, yo diría, como decían en mi tierra, esto no es vida, esto es un bidononón. Tener con qué comer, tener donde dormir, tener hasta que uno se muera, todo ya solucionado. Hace poco salió que por allá en la costa, creo que fue, con un plátano, un número que salió en un plátano, que la gente echó la lotería y muchos llegaron a tener mucho dinero. Ah, no, en la costa no fue en otro país, si no estoy mal. Ah, no, en este país, sí fue en este país. Y muchos preguntaban, ¿y dónde va a quedar esa platica dentro de unas semanas? O dentro de unos meses. Tal vez muchos la derrochan, pero otros la acumulan. Y claro, son buenos para ahorrar, pero su vida verdadera, entre comillas, depende de tener muchas cosas. Y gente ha muerto con colchones llenos de dinero, con cuentas llenas en los bancos. Yo tuve la oportunidad de conocer a alguien que terminó suicidándose en un hogar psiquiátrico porque supuestamente había perdido su negocio y ya no tenía ningún bien, y cuando se dieron cuenta todavía le quedaban muchos bienes, pero no tenía la cantidad acumulada que él acostumbraba a acumular. ¿Y cuánto es lo suficiente? Cada uno de nosotros debe determinarlo por la guía de Dios, pero por eso mismo cada uno de nosotros tiende a ser avaro, porque quiere más y dice, no, esto no es suficiente, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Porque tendemos a pensar que la vida está en las cosas que tenemos y no en la relación con Dios y en la relación con las personas que Dios pone delante de nosotros. Primero es Dios, luego las personas y de último las cosas. No primero las cosas, después las personas y si acaso Dios. Eso es invertir el orden. La verdadera vida no consiste en acumular cosas, y la avaricia pone el ahora por sobre la eternidad. El hombre de la parábola que Cristo dijo, ahora tienes bienes, disfruta hasta que te mueras. Ahora tienes todo. Necio, al otro día vienen por tu alma, y la temporalidad se le acabó. Lo de ahorita se acabó, viene la eternidad. ¿Y qué? ¿Dónde van a quedar todas las riquezas? Por eso la recomendación de Cristo lo describió con una parábola. Cristo, ¿qué hizo frente a la avaricia? La denunció, pero más bien con enseñanza a forma de historia con la parábola, pero también mandó algo. Mira el versículo 21, Lucas 12:21. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Lo que está queriendo decir a Cristo, para tomarlo como un mandato, Cristo no está diciendo sean así, poniendo su corazón en los bienes terrenales. Está diciendo más bien, pongan sus bienes o su corazón, los bienes eternos, en Cristo y su gloria, en Dios y su voluntad. Rápidamente voy a permitirme leer para saber qué es ser rico para con Dios. Santiago capítulo 2, versículo 5. Y allí luego vamos a pasar a Primera de Timoteo. Dice Santiago 2:5, hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Ser pobre de bienes terrenales no significa de ser pobre de bienes celestiales. Rico para con Dios es tener una relación llena de lo que Dios ha prometido a los que le aman en Cristo, llena de riquezas del reino y de herencias del reino de Dios. Fíjense que el reino de Dios vuelve a contrastarse con las actitudes incorrectas. Y en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 18. Está terminando su carta Pablo a Timoteo y dice que hagan bien, les manda a los ricos de la iglesia, que hagan bien, porque pueden haber ricos económicamente y físicamente en la iglesia, no los vamos a sacar de la iglesia. No quiere decir que el que se aumente riqueza se vaya para otra iglesia, no. Sí, siga siendo, administre, porque tiene la capacidad de Dios de administrar y de producir, pero no se le olvide, verso 18, que el mandato del Señor es que haga bien y que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. No quiere decir que se queden acumulando para el futuro temporal, sino está hablando de que inviertan con lo que tienen ahora para el reino celestial, que inviertan de lo que tienen también para la extensión del reino de los cielos, que echen mano de la vida eterna. Miren, hermanos,
aquí tenemos un ejemplo. Este local ha sido para nosotros una responsabilidad muy grande, pero este local, con todo el trabajo que hicieron los hermanos por modificarlo y lo que han invertido y trabajado, en principio fue conseguido y pagado por el misionero de Estados Unidos, invertir su fortuna personal. Quería ser rico para con Dios. Me preocupa, que es un término que vamos a manejar en el último punto, me preocupa, con una buena preocupación, que los creyentes pensemos, y esa es la distorsión de las personas del mundo, que somos ricos o que Dios nos da la capacidad de producir las riquezas, como dice la Biblia, solo para poder disfrutarlas acá y acumular como el hombre de la parábola de Cristo y no compartir con nadie, ni mucho menos invertir para el reino de Dios. Denominaciones muy grandes como la alianza, hay dos tipos de alianza, la alianza cristiana y la alianza evangélica. La alianza evangélica nació de una alianza de ministros que me contaba un pastor que es de la alianza que fuera de la alianza evangélica en Cúcuta, que nació porque alguien puso toda su riqueza y dijo: aquí hay plata para que manden ministros a Latinoamérica. ¿Dónde están los ricos para con Dios? Pero yo tengo que ser millonario para poder darle a Dios. No, Cristo alabó a una mujer viuda que dio todo su sustento, que sería equilibrando hoy en día o equiparando unos 200 pesos en el arca de las ofrendas. O sea, no se trata de los ceros a la derecha, se trata de la disposición de servirle a Dios con nuestros bienes, para compartir para los que necesitan y para invertir en el reino de Dios. Pero como dijo alguna vez un pastor, y lo recordaba hace días cuando estaban en un culto especial para dar ofrendas especiales en Girón, alguna vez un pastor dijo: la gente se convierte y lo último que se le convierte es el bolsillo. Allá no alcanza, ya me convertí de corazón, la platica no que yo trabajo muy duro para eso, y me toca muy duro para conseguirla, para dársela a esa iglesia, y pilas, hermanos, mucho cuidado con lo que vemos incluso de cristianos, que tanto unos con teología de la liberalidad, apelando de la prosperidad, apelando a la codicia, distorsionan el dar a Dios y quieren enriquecerse con la fe de los demás, pero otros con supuesta teología sana, y digo supuesta entre comillas, apelan a la tacañería de la gente y los hacen avaros para acumular también. Igual es la avaricia, y les dicen: no den las iglesias. ¿Cómo va a sostener usted al pastor? ¿Va a sostener a alguien allá en la iglesia? Que trabajen, a eso tiene para trabajar. Y sí, el pastor que trabaja a tiempo completo trabaja en la predicación del evangelio. Y ahora lo digo con propiedad, aunque esté trabajando tiempo completo en la iglesia, porque llevo muchos años y prácticamente toda mi vida ejerciendo el ministerio, siendo bivocacional. Y la verdad, también era un temor mío, una hipocresía mía tal vez, como el primer punto, temiendo a los hombres, no queriendo depender de lo que ellos me dieran. Yo trabajo porque me da cosa que no me quieran sostener y me da cosa pedir. No, hermanos, la avaricia es tan pecado como la hipocresía, y Cristo está tanto contra la hipocresía como contra la avaricia. Cristo mandó a ser rico para con Dios. ¿Usted es rico? Dijo una hermana: en vitaminas y minerales. Es rico en la gracia del Señor, tiene a Cristo. Y entonces lo que tiene, tanto como lo que tiene internamente como lo que tiene externamente, tiene que dedicárselo a Dios. No tiene que ser multimillonario o acumular riquezas en este mundo para ser rico para con Dios. Y contra la ansiedad, que seguramente después de 40 minutos de estar predicando algunos ya pueden tener. Ansiedad, voy a leer de corrido por eso, se han dado cuenta que no me he detenido mucho en los pasajes. Lucas capítulo 12, versículo 22. Dijo Cristo luego a sus discípulos, esto es una secuencia de enseñanzas que van encadenadas. Por tanto, encadena con todo lo que he dicho, os digo, ya está hablando no al hombre ni a los fariseos, sino a los discípulos. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos.
Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas, aquí está la orden: buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Déjeme decirle que he tomado el significado de ansiedad del versículo 29, donde la Reina Valera traduce ansiosa inquietud, dos palabras para una sola en el griego, que significan literalmente ser levantado como un meteoro. De hecho, la palabra tiene involucrado la expresión meteoro, levantado en el aire, y la utilizaban para elevar las velas de los barcos para que el aire les diera. Y en el sentido emocional es estar oscilando entre la esperanza y el temor. Esa es la definición que le da el diccionario bíblico expositivo Vine. Oscilando o dudando entre la esperanza y el temor. Yo creo que me va a ir bien, pero temo que no. Y voy para allá y voy para acá. Y estoy en ansiosa inquietud. ¿Por qué? Por la comida y el vestido, por el sustento o por lo necesario. Hay otras expresiones que se repiten más. La palabra afán, afanados, afanes, se repite en los versículos 22, 25 y 26. Y de hecho en el 26 se traduce como, afanéis. Pero el asunto es que en el versículo 11 también se coloca. Devolvámonos al punto primero. Hablábamos de la hipocresía y Cristo dijo: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis. Lo que quiere decir que uno puede tener afanes, preocupaciones, o como otras versiones, como la Reina Valera del 95 traducen, angustias que sean legítimas, que no se perseveren en el tiempo y que sean por algo que debo estar afanado en un momento. Si yo tengo que abrir a una determinada hora una puerta, que me llegue la hora y nada, pues yo me afano en llegar más rápido en el trayecto que estoy caminando. Eso es un afán legítimo. El problema es que persevere en el tiempo esta ansiedad, afán, angustia o preocupación. Este término lo define el diccionario expositivo Vine como estar ansioso, estar lleno de cuitas. ¿Qué son cuitas? Preocupaciones, penas o afanes. ¿Por qué Cristo manda que no lo hagamos? ¿Por qué Cristo lucha contra la ansiedad de nuestro corazón? Si uno tiene que afanarse por hacer lo correcto, sí, como Él le dijo a los discípulos, en su afán no se preocupen, por hacer lo correcto, que es predicar de mí, dar testimonio de mí, el Espíritu Santo les va a dar que decir. ¿Por qué Cristo lucha contra que quedemos ahí prendidos? ¿Ustedes han tenido una moto? ¿Han tenido un carro? Si no lo han tenido, ¿han andado en moto? ¿Han andado en carro? ¿Han visto que es necesario que el carro que arranque tiene que acelerar? Tiene que afanar un poquito en el sentido físico, acelerarse para que pueda arrancar, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando el acelerador no disminuye y queda pegado? ¿Qué le pasa? Puede pasar con ese carro y obviamente con los tripulantes. Se estrella uno, ¿cierto? Eso es lo que pasa cuando nosotros estamos en ansiosa inquietud. Nos estrellamos contra todo y contra todos, buscando aquello que nos preocupa. Lo que está diciendo el Señor es que es más importante el andar en el carro que el acelerador. Es decir, es más importante, voy a ponerlo mejor, el andar en el carro acelerando cuando sea necesario, que llegar al punto donde y en el camino estar queriendo llegar, estrellarnos. Que es más importante el estar vivos, y ahí está hablándolo físicamente, que el sustento que nos da la vida. Porque incluso usted afanado por comer se puede atragantar y se puede matar. ¿No han visto eso? Me ahogué. En el afán. Yo necesito comida, yo necesito. Puede perder usted cosas valiosas que sean más duraderas. ¿Recuerda usted a el hermano de Jacob, a Esaú?
uy, tengo mucha hambre, me voy a morir si no como, me voy a morir si no como, deme algo de comer, algo de comer. Y le dice, pues aquí está el estofado de lentejas que tengo, cómaselo, pero me da su primogenitura. Renuncia al derecho de heredar de primero que tiene usted por ser el primero. No, no importa lo que sea, tengo esa hambre. Ahí está, su estofado, renunció a la primogenitura. Con engaño, eso es cierto, Jacob hizo engaño, pero Esaú menospreció algo más grande que una comida temporal. Por unos cuantos minutos u horas de ayuno adicional. ¿Cierto? En estos días que hemos estado hablando mucho de noviazgo, hemos tocado el tema sexual con los muchachos, con los jóvenes, un sábado por medio, y en la santidad en el sexo. Me llamó la atención que en estos días publicó Leonardo algo en sus redes sobre el hecho de que la necesidad de tener relaciones sexuales no es una necesidad básica sin la cual vamos a morir, porque se puede vivir sin tener relaciones sexuales, pero no se puede vivir sin comer y sin beber alimentos y bebidas. Cristo aquí pone el sustento y el abrigo, pero a veces hay personas, no, pero es que yo no puedo andar sin pareja, no puedo. Y Dios sabe que yo no tengo el don, y si han conocido algo de Biblia, a mí no me fue dado el don de ser eunuco, y citan la palabra de Dios y todo lo demás, y se afanan y termina uno por estrellarse. Antes de casarse, luego de casarse, incluso algunos cayendo en adulterio. Nosotros estamos también tentados a dejar el acelerador pegado y estar en ansiosa inquietud. Y déjeme hacer un paréntesis chiquitico. No solamente esto es para los que somos acelerados como yo. Hay algunos que decimos, es que yo soy así. No, si yo soy acelerado, tengo que poner mi acelere natural por mi temperamento en las manos de Dios. Y si yo no soy tan acelerado, no importa, porque aunque no me acelere, por dentro va la procesión. Entonces no hago explosión, sino implosión, por dentro exploto frente a las circunstancias que me están afanando o preocupando. No depende del carácter. La vida es más importante que lo que sostiene la vida. Porque si nos morimos, vamos a la presencia de Dios. Porque este es el tipo de afán de quien no conoce a Dios. Lucas capítulo 12, versículo 30. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre que sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Muestra que desconocemos de quién somos hijos y tal vez no creemos realmente en Cristo. Y lo que dice Romanos, que junto con Él Dios nos da todas las cosas. Este es el afán normal que debe tener cualquier persona del mundo, porque no tiene una esperanza para la eternidad, ni tiene un amor más grande, ni tiene alguien más que esté por encima de sus vecinos o de las personas que le pueden ayudar económicamente, que es Dios. Pareciera que no conociéramos a Dios. Es normal que a alguien que no conozca a Dios le pase, que se quede en ansiosa inquietud permanente, pero nosotros, el Señor está hablando ahora a sus discípulos y por ello nos está hablando a nosotros. Cristo nos recordó que valemos más para Dios que su creación, que los pajaritos, que las plantas, que todo lo que Él sostiene. Somos más valiosos nosotros por ser seres humanos y luego por ser creyentes. Y al final, Cristo nos mandó a buscar su reino antes que todo. Resalte por favor en el versículo 29, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer. La versión Las Américas traduce, ustedes no busquen lo que han de comer. ¿Cómo así que no busquen? Sí, dice busquen. Ahí se coloca preocupar porque es una interpretación adicional, pero es la misma palabra del versículo 29 que aparece en el versículo 30 como buscar y que aparece en el versículo 31 como buscar. Es más, en el versículo 30 es una palabra que algunos traducen busquen ansiosamente, porque tiene un adicional. Cuando yo estoy buscando comida, cuando yo estoy buscando el sustento, la forma como lo hago, las motivaciones de mi corazón demuestran si lo que estoy buscando es lo que todo el mundo busca o estoy buscando hacer la voluntad de Dios. Y cuando Cristo me manda a buscar su voluntad, su reino, es porque Él me está mandando a que no limite su reino a mis necesidades temporales. Y a que recuerde que si lo busco primero a Él y su voluntad, Él va a suplir mis necesidades temporales. No dejándome en inactividad, sino usando mi actividad de forma tranquila y no con permanente ansiedad. Yo no estoy hablando de un diagnóstico clínico aquí.
Y algo que me venía a la memoria y no puedo dejar de decirlo antes de terminar, es el hecho de que a veces nosotros subestimamos las enseñanzas de Cristo por algo que le llamó, para otro tema, el fallecido David Powlison, la tiranía de los expertos. ¿Qué es la tiranía de los expertos según él? Bueno, que nadie sencillo puede conocer algo de Dios. Y que entonces si quiero conocer la salvación, venga, en el caso de teología, venga, le busco un experto en soteriología. Y si quiero conocer algo de biología, venga, le busco un biólogo. Y si quiero conocer algo del sol, venga, le busco un astrónomo. Y busco los especialistas de los especialistas, pero resulta que cuando Cristo hablaba, Él estaba por encima de los especialistas. Y a veces nos confundimos porque habla con términos demasiado sencillos, porque los especialistas son especialistas en enredar, en enredar lo sencillo. Si le ponen términos bien rimbombantes, ¿no? Eso no es la doctrina de la salvación, sino es la soteriología. ¡Wow! Eso no es la enseñanza bíblica sobre el pecado, sino es la amarteología. ¡Wow! Eso suena muy bueno y esa persona debe saber mucho. Y detrás de eso, sí, muchas veces hay conceptos muy complejos. Pero querer que Cristo nos enseñara con conceptos de este tipo era limitar su capacidad no solo de saber por encima de los especialistas, sino de hablarle a los más sencillos. Era tanto como decir: Señor Jesucristo, no creemos que usted sea capaz de sanar a nadie porque usted no es un médico especializado como Lucas lo fue. Usted no estudió con la escuela de Lucas, que andaban para arriba y para abajo abriendo cadáveres y no se da cuenta cómo es que funcionan los nervios, y como no experimentó, usted no va a ser capaz de sanar a un enfermo, algo, diciéndole: sé sano, poniéndole y ya. Y alguien podrá decir: pero pastor, ese es el poder de Dios. Sí, pero es que ese poder de Dios no solamente le compete lo que es capaz de hacer, sino también lo que es capaz de hacer en medio de lo que Él sabe que está pasando, porque Él sabe todo, así como es capaz de hacerlo todo. Y Él sabe qué célula, qué músculo, qué nervio, qué parte del cuerpo está dañada, y es la que la arregla perfectamente. Así igualmente con el corazón. Alguien podrá decir: pero bueno, y si la cosa está tan enredada que esto se ve muy sencillo, buscar el reino de Dios para dejar de ser ansioso, pues eso me lo dice cualquiera. Sí, porque en la base es lo que tenemos que hacer. No menospreciemos los consejos sencillos del Señor, porque tienen la profundidad que no le puede dar ningún especialista humano en esta tierra. Apoyémonos en las estrategias que nos den los humanos que saben de los temas. No solo miremos la hipocresía y la avaricia de otros, combatamos la nuestra, y no solo aconsejemos a otros para superar sus ansiedades. Busquemos a Dios y su voluntad. Porque en últimas, ¿recuerdan el ejemplo que les di al principio? El problema es que estamos desconectados. Imagínense usted, un ejemplo más, una serie de televisión, una novela que a veces nos gustan tanto, escrita o en televisión, y usted se imagina que todos saben quiénes son los protagonistas, pero resulta que uno de los personajes secundarios empieza a obrar, y no es el antagonista oficial, empieza a obrar de tal forma que le trunca todo al personaje principal, todo porque busca satisfacer su deseo como personaje secundario. Se tira la novela, se daña la película. Y así somos nosotros a veces, buscando ir contra la hipocresía, combatir la avaricia, la gente hipócrita, la gente codiciosa, y luchar para quitarme la ansiedad solo en mi microhistoria, desconectado de la historia del personaje principal, que es Dios desarrollando su reino desde que comenzó la creación hasta que finalice todo cuando Cristo regrese, y yo estoy ahí como personaje secundario. Y no tengo satisfacción en mi corazón si no me conecto con la historia del reino de Dios. Por eso es que sin oración, sin meditación en la palabra diaria, permanente, sin congregarnos, sin buscar descansar deliberadamente en el Señor y conocer su reino y participar en la extensión de su reino, sin hablarle a nadie de Cristo, sin meditar en la obra del Señor y querer extender su reino en esta tierra con mis finanzas, con mis oraciones, con mi consejo a alguien, sin hacer eso, definitivamente no voy a ser libre de ansiedades verdaderamente. Lo seré temporalmente con algún fármaco o alguna terapia, pero nunca seré libre totalmente de ansiedad, porque siempre tendremos alguna necesidad. Por eso es que el consejo es muy sencillo: busquemos el reino de Dios y su justicia.
Pero no lo busquemos avaramente ni hipócritamente. Busquémoslo porque queremos que Dios haga su voluntad en nuestras vidas. Porque si hay avaricia queriendo hacer negocio con Dios para que me dé lo que yo pienso ahora, necesito ahora, o si hay hipocresía simulando y con Dios diciéndole, Señor, ahí yo quiero es buscar su reino, pero realmente en mi corazón quiero buscar mi propio reino, mi microreino, entonces no voy a descansar en su voluntad. Hay descanso en Dios, hay libertad de ansiedad, por eso Él mandó, lo repito, y al final todo lo que hemos hablado tiene que ver con esto: buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Pongámonos sobre nuestros pies, por favor, para orar. Y al final le voy a pedir a alguno de los hermanos de alabanza que termine orando para despedirnos. Padre, te damos gracias en esta hora por permitirnos recordar que Cristo no lucha como nosotros contra la hipocresía, la avaricia, la ansiedad, actitudes nocivas entre nosotros o en nosotros, simplemente porque nos hagan daño, sino porque por encima del bien que quiere para nosotros, quiere la extensión de su reino. Y lo uno y lo otro están conectados: su reino y mi felicidad, su reino y mi satisfacción, su reino y mi libertad de ansiedad. Gracias por recordárnoslos en esta hora, Señor, y te pedimos, oh Santo Dios, trabajes en nuestro corazón, luches a través de tu Espíritu Santo en contra de todo esto en nuestras vidas, para que entonces vivamos de cara a ti, no temiendo a los hombres por encima de ti, ni temiendo el no tener mucho para los días venideros por encima de ti, ni temiendo el no tener lo suficiente, porque tú nos amas más, tú nos has dado el reino, como lo dice más adelante este capítulo, siendo manada pequeña, siendo débiles, te ha placido darnos algo más grande, tu reino eterno en Cristo Jesús. Amén.